Hola amigos de Páginas Digital, esta semana empezamos con una película europea muy de autor de Paweł Pawlowski que se llama Ida. Nos cuenta una historia ambientada en la Polonia de los años 60 cuando una religiosa que desde pequeña ha vivido en un convento le llega el momento de tomar sus votos perpetuos. En ese momento la Madre Superiora le llama y le hace la siguiente indicación: debes salir del convento e ir a conocer a una tía tuya que vive en una ciudad cercana y después de encontrarte con ella decidirás si sigues con nosotras o no. ¿Por qué? Porque esta tía suya va a revelarle un secreto familiar que le obligará a esta religiosa, a Ida, a replantear toda su vida, a reencontrar sus raíces y a replantearse, por tanto, su futuro. Esta película, que es una reflexión sobre la identidad no solo personal, sino la identidad del pueblo polaco, está rodada con un estilo, ya decimos, muy de autor, película en blanco y negro, con un formato muy cuadrado y con unos encuadres absolutamente originales que nos recuerdan a maestros como Dreyer, como Bresson o al mismo Tarkovsky. Por tanto, una película muy de cinéfilos, realmente interesante, con una estética muy llamativa y una película que hace reflexionar sobre un final abierto e interesante. Desde luego es la recomendación culta de la semana. La segunda película de esta semana nos lleva a un thriller, otra película europea, francesa, de Julien Leclerc, que se titula The Informant, Gibraltar. Porque esta película, ambientada en el mundo de las aduanas gibraltareñas y el mundo de las mafias y el tráfico de drogas, nos cuenta la historia de un padre de familia felizmente casado, que tiene un hijo y que empieza a vivir una situación económica insostenible. El barco que tiene no le da dinero, solo le da gastos, y el bar que mantiene tampoco le permite salir adelante. En ese momento le ofrecen ser un agente informador de la aduana francesa de Gibraltar. Lo que hace por dinero, pensando que va a ser un trabajo sencillo, le va a involucrar en un mundo realmente violento, peligroso y que le va a hacer cambiar la vida. Todo para dar de comer a su mujer y a su hijo. La película es un thriller muy bien llevado que nos cuenta los entresijos de Gibraltar, de un mundo que realmente conocemos poco, al margen de las discusiones políticas. Un mundo lleno de intereses y de peligros y que nos cuenta sobre todo el lado humano de un hombre que solo trata de ser honrado y sacar adelante a su familia. Película interesante, minoritaria, no con un gran presupuesto, pero con una interpretación de actores realmente notable. Una interesante recomendación. La tercera película de esta semana nos trae a España, 2 francos 40 pesetas. Es la segunda entrega de esa película que ya hizo Carlos Iglesias hace 2 años con bastante éxito y que nos lleva a los años 70, en concreto el año de la muerte de Franco, cuando una familia que ha emigrado a Suiza y ha logrado volver a Madrid, vuelve a Suiza por un suceso, por un evento familiar. La película nos cuenta varias generaciones cómo afrontan ese momento histórico de España con unas expectativas, con unos deseos, con unos miedos, todos bastante comprensibles. La película es simpática, es amable, pero es muy tópica. Cae en los típicos dibujos caricaturescos, tanto de la iglesia, en concreto del Opus Dei, del ejército, de los distintos personajes, un poco arquetípicos. El guión en muchos momentos flojea y los golpes de humor tantas veces se quedan en un conato que no llega a hacernos reír. Aún así es una película amable, pero que se queda a medio camino, y lo que podía haber sido una revisitación inteligente y amable de aquellos años de la transición se queda en una comedia española con demasiados tópicos y con demasiado aire de déjà vu. Si no os ha satisfecho las propuestas que os hemos lanzado, esta semana los amantes de las palomitas tendrán la última versión de Capitán América, que está bastante bien resuelta, entretenida y desde luego con su punto de interés. Los amantes de las rarezas divertidas tienen a Guillaume y los chicos a la mesa, una película de una persona que ha crecido toda su vida pensando que es homosexual porque así se lo ha dicho su madre y luego descubrirá que las cosas no son como le habían dicho. Y ya para los que les gusta un cine en el que todo se pone en juego menos la inteligencia, tenemos Amsterdam Colors, una película que después de 90 minutos no sé decirles de qué va. Un auténtico ejemplo de cine experimental
que el que quiera gastar el dinero para no entender nada de una historia, pero disfrutar de buenas interpretaciones e imágenes bastante sugerentes, que vaya a verla. Esto es todo por esta semana, amigos de Páginas Digital. La semana próxima estaremos aquí hablando de la última rareza de Darren Aronofsky, su versión de Noé, interesante película que poco tiene que ver con el personaje de la Biblia.